Yo solo quiero pegar. Somos tu mundo, somos teu mundo. We are your world. Radio TV con Rosario Sueida, transmitiendo desde Boston, Massachusetts. Entrevistas, reportajes, información, temas de actualidad y mucha música. Somos tu mundo, somos teu mundo. We are your world. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Somos tu mundo, como siempre, dispuestos a llevarle entretenimiento a sus hogares, así como arte culinario, música que es parte del entretenimiento, entrevistas, como el caso de nuestra querida amiga que nos está visitando hoy. Laura, welcome. Welcome. Welcome to Cape Cod. Welcome to Yes. Cape Cod. It's going to talk a little bit more about the area that we live. We live in Cape Cod. Cape Cod, it's a place well known for the visitors, for tourism. But one of the things that is make the Cape Cod attractive to those people who visit us every single year is because the natural resources that we have, the magnificent views, The beaches, the coastline, the the natural, the animals that are in the area. Stay tuned. Hi, I'm Alex Cora, manager of the Boston Red Sox. The stigma of drug addiction shouldn't keep people from seeking treatment. Apoyo un estado sin estigma. My name is Chris Hills. I'm the host of Recovery Radio, which is on 90.7 WKKL here on Cape Cod. We're a radio show of recovery, people recovering from alcohol and drugs. We have many guests on our show expressing their experience, their strength, and their hope for themselves and for other addicts that are entering the recovery community. And we want to let people know that there's a big community out there that's ready to welcome you if you need the type of help that recovery gives you. All we're trying to do is be a conduit to get you to the place that you might need. We're not professionals, or we do have therapists and we do have other people on the show, but there's many forms of recovery out there, and we're just trying to get the message out to all those that are there. So join us, please. 90.7 WKKL, Sunday nights, 6 to 7 o'clock. Nuestra querida amiga que nos está visitando hoy, Laura. My interest in the Cape started when I moved here with my son when he was about 6. I was learning early education. I went to Wheelock, and the projects that I started were to help children become involved with their environment, exploring the animals and the science around them. They'd go outside with little sketchbooks, and they were our notepads and things, and they would come up with fairly interesting observations for their ages. And I found that the one thing that could gather them in a group easily was their interest in a bug or an animal, and they'd all want to draw it and learn about it, ask questions. Well, this is an interesting way to start the program, but stay tuned. Pues hoy vamos a presentar, como siempre, a nuestra querida amiga Gladys Nicole, que nos hizo el favor de visitar. Vino desde México a darnos un tema súper interesante para todas aquellas personas que piensan que alguien está hablando mal de usted o que tiene conflictos por algo que a lo mejor usted simplemente se está imaginando. Si usted se siente que pertenece a ese grupo, escuche la siguiente información. Aquí está con nosotros la maestra en desarrollo interior, Gladys Nichols. Bienvenida. Muchas gracias, Rosario. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Gracias a ti, Gladys. Gracias a todo tu público. Gracias por continuar con nosotros. Gladys, me gustaría platicarte acerca, o preguntarte más que nada, acerca de un tema que es muy común. Nosotros los seres humanos siempre nos estamos preguntando o estamos asumiendo muchas cosas y tenemos mucho conflicto con las otras personas con las que interactuamos debido a los malos entendidos. Y yo te quiero preguntar acerca de eso. Wow, los malos entendidos. Sí, la verdad es que sí es un tema muy interesante, Rosario, porque
los malos entendidos no es otra cosa más que todos esos yo creía, yo pensaba, se me afiguró, ¿no? O sea, todas esas cosas que literal, ¿cómo se dice? Están solamente en la imaginación de las personas. Claro. O sea, literal, todos esos malos entendidos vienen de ahí, o sea, de cosas que nosotros creemos, ¿no? Entonces, sí es un tema delicado, porque cuando tú dejas que esto de aquí, que es déjenme decirles que antes que nada, esto es una herramienta maravillosa, es una cosa realmente maravillosa que nos ha hecho el regalo la vida, no sé cómo le quieran llamar, Dios, el universo, como se sientan más cómodos a hablarle, que tiene que, bueno, vaya, por eso funcionamos, ¿no? Entonces, y es algo maravilloso, pero si no lo encauzamos y no lo utilizamos de la forma adecuada para lo que fue creado, como la herramienta que es, porque es una herramienta, ¿ok? Pues en realidad puede hacer pedazos nuestra vida, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué sería lo importante? Pues realmente ver desde dónde estás funcionando. O sea, si tú estás funcionando realmente desde cómo son las cosas o desde tu propia imaginación. Sí, es cierto, ¿no? ¿No? Es que es el pan de cada día. Nos estamos imaginando que el vecino posiblemente lo está haciendo a propósito, a poner el carro, infinidad de cosas que te lo tomas muy personal y a lo mejor ni siquiera está en la mente de la otra persona, a verlos, ni siquiera ha pasado por la mente de la persona. ¿Cómo podría evitarse el ser humano tener ese conflicto con los otros? Sí, mira, yo creo que una de las cosas importantísimas aquí, primero, es identificar que yo tengo un conflicto con una situación o con unas personas. Bueno, en realidad nosotros muchas veces creemos que tenemos conflictos con las personas, pero la verdad son situaciones que vivimos con personas, ¿no? Para empezar, es identificar esas situaciones. 2, es ver otra vez, es realmente empezar a observarte y ver desde dónde estás viviendo lo que estás viviendo en esa situación. Si eres, como te digo, es que yo creía, es que a mí se me afiguró. Pregunta. Yo creo que una de las cosas aquí más importantes es pregunta. Sí. ¿Tienes una duda, recuerdo, a algo, a alguien, ¿no? Sobre todo si es una persona cercana a ti, ¿no? Porque creo que los conflictos más bien se dan entre personas cercanas, queridas, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante es preguntar, o sea, nada de que, ay, se me figura, yo creo, yo siento, ¿no? Es, a ver, ¿sabes qué? Vi esto o entendí esto, dime si estoy bien o estoy mal, y ahí es cuando, o sea, traes algo contra mi persona, hice algo que te ofendiera, o sea, pregunta. Eso es lo que te dijera. Una de las cosas que he notado, Gladys, es que nosotros los seres humanos con quien más conflicto tenemos son con las personas que más amamos. Así es. Con las gentes más allegadas, y a lo mejor por esas cosas que nos estamos asumiendo que pensó, hay conflictos familiares y se dejan de hablar familias por muchísimos años. No me habló porque no me quiere hablar y yo tampoco le hablo, pero ¿por qué no le preguntas si es tu hermano o es tu papá? Exacto. Y es una cosa muy fea porque lo más allegado pues debe ser tu familia. Exacto. Y te repito que la mayoría, y casi sin temor a equivocarme, te puedo decir que esos conflictos se generan por cosas, por como yo lo percibí. O sea, fue lo que yo percibí, fue mi punto de vista, fue desde mi punto de vista que la persona hizo algo en donde yo creo que me está ofendiendo o que me quiso ofender o que me quiso hacer daño a mí, cuando la persona la verdad es que ni tan siquiera le pasó por aquí, jamás fue su intención, pero de repente eso se hace una bola de nieve, como bien dices, se llega a ser tan grande el conflicto que puede haber personas que dejen de hablarse por años, ¿no? Por décadas. Bueno, entonces, ¿tú qué recomiendas para las personas evitar tener ese tipo de conflictos? Pues yo creo que la parte... Aparte de preguntar, otra cosa para no sentirte tan ofendido. Bueno, para no sentir... Es que la verdad es que no te tomes todo tan personal, ¿no? No todo el mundo... No eres el centro de la vida de todo el mundo, ¿ok? Entonces, creo que sí es importante el no tomarse todo personal, Rosario. 1, 2, preguntar si tienes una duda acerca de algo o de alguien.
No hay nada como preguntarle a la persona. 3, realmente permítete disfrutar más la vida como es y deja de maquillarla, ¿no? Deja de contarte historias, simplemente vive lo que estás viviendo y disfrútalo muchísimo. Creo que es más importante el que te permitas disfrutar a las situaciones, las personas que estás viviendo ahorita así como son, que andar queriendo maquillar cosas para que sean de otra forma que no lo son, porque finalmente las cosas son como son, punto. Una de las preguntas que me gustaría hacerte, en alguna ocasión escuché a Anthony Robbins que decía que generalmente nosotros asumimos que las personas nos lastimaron. Y la manera de que los lastimaron es porque nosotros, dices que la persona pasó tu código de barras, o no, la línea donde le pusiste, pasó esa línea, traspasó esa línea. Sin embargo, nunca le dijiste cuál era la línea. Exacto. Entonces, que era importante establecer qué es comunicación, lo que no permites. Exactamente, es comunicación, es qué está permitido conmigo y qué no. Hasta aquí conmigo, hasta aquí no. Y sí, eso es súper importante. Muchas veces nosotros asumimos que la otra persona ya debe de saber, o sea, porque además tiene el don de la telepatía completamente así bien desarrollada, entonces ya debe de saber todo lo que está pasando en mi cabeza. Porque te conoce, porque crees que te conoce. Exactamente, entonces no, claro que no. Uno tiene que decirle a las personas, hasta aquí te permito, hasta aquí no, poner tus límites. Y comunicarte. Y otra vez regresando a la familia, eso que acabas de mencionar, muchas veces crees que porque estás asumiendo que tu papá, tu mamá, tus hermanos te dijeron alguna cosa que muchas veces lo hacen de una buena intención, obviamente que no compartimos los mismos valores, aunque hayas crecido en la misma casa. Como ya le habías dicho, somos seres individuales. Así es. Nuestra manera de pensar a lo mejor la captamos de diferente forma, aunque nos hayan enseñado los mismos valores nuestros padres. Somos seres individuales, seres diferentes. Así es. Entonces, tus papás o tus familiares te dijeron alguna cosa que a ti te ofendió y te lo hicieron de buena intención y se dejaron de hablar ya por mucho tiempo. Así es. Así es. Y es que acabas de tocar un tema bien importante. No importa que hayamos nacido en la misma familia, con todo y eso, que nos dieron ciertos valores y nos dieron ciertas reglas y ciertas formas para vivir la vida, con todo y eso, cada uno con el paso del tiempo también va decidiendo cómo quiere vivir esa vida y qué valores realmente adoptar, ¿no? Por ejemplo, no sé, al interior de muchas familias es normal los gritos, por ejemplo, ¿no? De manera personal es algo que yo no tolero. O sea, a mí las personas no me gritan, ¿no? Y si me gritas, haz de cuenta que no te escucho. No, o sea, ya me perdiste, ¿no? Sí. Entonces, y ese es un valor muy alto que yo tengo. Y hay personas que hasta, a lo mejor hasta que no llegan prácticamente casi a los golpes, pues no es algo ofensivo. Entonces, sí, creo que es bien importante que hay que dejar en claro qué es relaciones cercanas, en las relaciones de las personas que amas, ¿no? Creo que es muy importante. Para que nuestros televidentes tengan la oportunidad de contactarte o saber más acerca de ti, ¿cómo te pueden encontrar, Gladys? Me pueden encontrar en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram como Gladys Nichols MX. Bueno, muchas gracias, Gladys. Muchísimas gracias, Rosario, y un gusto enorme estar nuevamente con toda tu audiencia. Gracias. Bueno, usted ya vio qué sencillo. Son esos consejitos prácticos que nos da la querida Gladys Nichols. Te mandamos un beso, Gladys. The next step of my involvement with the Cape education was with the videoing lectures by scientists and naturalists, especially at Webner in Falmouth, and that was the Cape Coastal Conferences, and they were very popular all along the eastern seacoast, and even some states that had waterways and tourism, especially areas that would be affected by hurricanes and other natural disasters, earthquakes, hurricanes. Laura, one of the things that I would like to ask you first, you mentioned about what make you interested and how you get involved in all this movement of the preservation of the Cape Cod and the natural resources that we have locally. One of the things that I would like to ask you is, what do you think
it's important for us, the people in Cape Cod and the viewers in general outside of our area, to keep Cape Cod resources, natural resources alive. There's so many things that are important to the health of the environment. One of them is to pick up trash whenever you go out. Carry an extra bag in the car. There was a little blurb on the internet a couple of weeks ago and said, it was for the 5th of July. Pick up 5 pieces of trash at least, or 50 or 500, but just to remember that there'll be a celebration and extra pickup to do and to contribute. That'll be your contribution to the environmental health of the area. And also pick up the straw. That's a Care for the Cape and Island is working on a big program of picking up straws on the beach, and they're actually, you might not think that a little straw could hurt a animal, but there are some quite tragic examples of turtles being stabbed by straws or caught in a plastic wrapper or something. Ourselves. Yeah. I don't know when started the fashion of using a straw. I remember maybe when I was a child, I don't remember we have the use for it so much. So perhaps it's a good idea to start trying to go back to the normal. Just sip your cup. Yes. Just sip it completely with the. What is the reason that the glasses exist and the containers Wet exist? The cup if you have to. Or the plastic or the paper in case you cannot avoid use straws. Also, I notice there is a lot of movements around the area. It's only not because we live in this Cape Cod that we need to welcome everybody and make it beautiful and keep it beautiful for visitors to come. It's a very beautiful unusual coastal environment. That's what draws the tourism and people coming to relax. But the fact is that it is because it's a coast, it's very vulnerable to hurricanes and storms, winds, flooding. The sand in Sandwich is washed out and in a storm, and a lot of the infrastructure like the bridges and the little ladders leading to the beach have to be rebuilt pretty often. And thinking through how we protect the beach and how, like walking on the beach, you have to remember to obey the signs that say, please stay off the plants, stay off the, to not resent the idea of not driving a car on the beach when the plovers are nesting. And it's always a reason. It's always a reason why. Yeah, there is. People who know, people who study these things are trying very hard to try and balance between the people who are living here and people who come as tourists and the natural life we want to preserve. The natural life we want to protect. Well, stay tuned. Hey, can you chop the pineapple? Chop the Nope, I'm high. How about I wash off the grapes? Yes. Okay. You're already making good decisions when you're high. I want tacos. Will you drive? I'm a little toasty. Nope, I'm high. Let's order in. Don't make an exception when it comes to driving. If you feel different, you drive different. Vamos ahora a presentar a nuestro querido grupazo de 8, Belleza Infinita. Belleza infinita, no tener miedo a crecer. Belleza infinita. El día de hoy vamos a tener una aventura muy padre porque vamos a conocer algo intenso, algo nuevo. Vamos a ver lo que es un Museo del Pulque. Y bueno, de entrada les voy a decir que estamos en Reforma y en Avenida Hidalgo, aquí en el centro de la Ciudad de México, donde está precisamente la iglesia de San Hipólito, donde se celebra el día de San Judas Tadeo. Así que acompáñenos, vamos a ver qué tal está. Para llegar hasta este museo hay que ir a la pulquería La Panana, ubicada también en el exconvento de San Hipólito.
un lugar con mucha tradición y muchas historias también interesantes que posteriormente vamos a dar a conocer. Pero ahora subamos a conocer lo que es el Museo del Pulque y las pulquerías, donde veremos algunas de las historias más interesantes sobre esta bebida o elixir de los dioses. Sí, esta bebida supuestamente en los tiempos prehispánicos era solamente considerada para los dioses, y el vestigio más antiguo tiene más de 2000 años y está en Cholula, Puebla, y donde están estos frescos que son la representación y la comprobación de que ya hace muchísimos años ya se consumía esta bebida. Una bebida que en tiempos de Don Porfirio, por cierto, fue donde adquirió más y más importancia. Aquí vemos a una mujer tomando pulque. Esto es una anotación bastante interesante, ya que las mujeres tenían que entrar a cierta sección de la pulquería donde era exclusivamente para ellas. Incluso había mujeres que decían que les daban a sus niños pulque. Es una de las cosas que se manejan. Y esto que estamos viendo es una de las acciones precisamente de la pulquería, compañía expendedora de pulques, sociedad anónima. Una industria que Torres Adalid, un cercano a don Porfirio Díaz, supo aprovechar bastante bien. Y es que en México las pulcatas o pulquerías, como eran conocidas, se extendieron bastante. Aquí podemos ver algunos de los nombres de ellas. Algunos de los nombres eran bastante significativos. Pero ¿quién era ese héroe que nos traía el pulque hasta este lugar? Ese héroe era conocido como el tlachiquero. Así es, señores, y utilizaba esto que estamos viendo ahorita, que se llaman colambres, que estaban hechos, como podemos ver, de cueros de cerdo. Algunos eran de chivo, pero prácticamente eran estos. Lo que vimos allá arriba colgado es un acocote, que es lo que se utilizaba para sacar el aguamiel precisamente del maguey. Y aquí estamos viendo algunas de las herramientas de estos héroes que nos traían esta bebida, que antes era para los dioses, creada supuestamente de acuerdo a la leyenda por Mayagüel, diosa del pulque. Entonces, esto que estamos viendo es una industria que se mantuvo bastante tiempo en México como una de las más rentables. Aquí, ahorita, estos son los envases que llevaba la gente para ir a comprar su pulque, porque también llegabas a la pulquería y te lo servían para llevar. Es decir, para ponerte hasta atrás en tu propia casa, aunque no había fútbol en aquel tiempo de don Porfirio. Bueno, pues alguna actividad debería de existir. Y esto que estamos viendo ahorita es la cacariza, la catrina, el tornillo, que son las medidas con las que se servía el pulque ya dentro de la barra. Así que de acuerdo a tu tamaño de tu sed, era el envase que pedías o la presentación que necesitabas. Y esto eran algunos de los juegos que se hacían ahí, porque evidentemente en una pulquería también ibas a socializar, y por supuesto las apuestas estaban a la orden del día. Y así, en este museo podemos encontrar tanta historia, tantos mitos y leyendas como aquello de la muñeca dentro del pulque. Y si no sabes qué es la muñeca, creo que mejor no te lo voy a decir. Y así, amigos, en este breve recorrido ya les hablé un poquito de la historia del pulque, pero lo más interesante es bajar a la parte donde puedes probar todos estos sabores en los curados que ahí se expenden. Yo soy César Buenrostro y te invito a que te des por lo menos un día la oportunidad de visitar este extraordinario museo. Nos vemos hasta la próxima. Belleza infinita, no tener miedo a crecer. Belleza infinita. We are back here in the studio with Laura, a beautiful friend of mine, with a beautiful soul, but also is very interested in the preservation of the natural resources in the Cape Cod. And she was talking to us about all the little details that we can make choices that we can make every single day to make a difference in the environment. Yeah, there's a that is very interesting. There were a couple of things I was just reading. One is the idea of aquaculture,
which is farming in the water using seaweed. There was a man named Bran Smith, I think, and an article in the New Yorker, which is what I was reading. He has an undersea farm, and he calls it a restorative undersea farm, under ocean. But anyway, he uses the whole water column, suspending kelp on long strings underneath from ropes or whatever, and shellfish come nest in the kelp, and so he's able to grow that and have a sustainably valuable crop, because the kelp and the shellfish are all edible and can supply grocery stores and restaurants, and the kelp has different uses also for the animals. And the second thing I was reading about was the island gleaners, who are volunteers who go to pick leftover fruits or vegetables after general harvest, by the different organic farms in the area, and that produce goes to feed children and elderly and hospitals, people with needs, economical needs. Well, in Cape Cod, as far as I know, in the Commonwealth of Massachusetts, we have a program that it's part of the Commonwealth itself, that it's called HIP, H-I-P. And also one of the things that I recall and I remember for many years, some of the jails, as the duty that they do, they put the people that are incarcerated to farm, and all these things that they harvest, they give it to the food pantries. So it's very interesting the way that that people get with initiatives. Here in the Cape Cod is always new initiatives every single year, and I think that it's important for every single community to continue working hard to keep our environment safe. We have the luxury of being in an environment that has access to suburbia and city sort of media and entertainment, and that stores, even commercial shopping. But it's also rural enough and has enough farmland that people here haven't lost sight of how beautiful the trees and the grass and the beaches are. And the views, it's a constant. It is a constant. I never knew for the many years that I was living in the Cape until recently how beautiful is the Cape. Now when I'm a little more relaxed, that I can enjoy a little bit more the time by myself, then I'm able to see why people come to the Cape every year. But it's important for not just for the Cape, in general, all the communities will continue working together for pick up a little bit of trash. What is your suggestion that you have for our viewers? My suggestion now is that going back to basics of the old home ec and how we used to teach children how to make things, sew and build. These are fun, interesting, fascinating hobbies, and they also to take joy in their own creativity and vision, rather than sit in front of a screen, to learn to type out a letter or something. Thank you for thank you for having me. This has remember all the things that we have around in Cape Cod, and that we have. We need to preserve. And we need to preserve in general, not just Cape Cod. For all the people who is out there, it's very important for us to leave a legacy of a beautiful planet to our future generations. It's a pleasure to be here with you, Laura. You too. Thank you so much. Bueno, pues ha sido un placer que nos hagas el favor de estar con nosotros en este tu programa. No se te olvide darnos like en todas las medias sociales. Estamos como Somos tu Mundo. Y también para todas las personas que nos hacen como siempre el favor de acompañar en este su programa. Hasta la próxima, amigos. Que tengan una semana llena de luz.
Yo solo quiero pegar. Somos tu mundo, somos teu mundo. We are your world. Radio TV con Rosario Sueida, transmitiendo desde Boston, Massachusetts. Entrevistas, reportajes, información, temas de actualidad y mucha música. Somos tu mundo, somos teu mundo. We are your world.